Cada día hay una fuerza invisible que moldea nuestras decisiones, y muchas veces ni nos damos cuenta. Hoy vamos a ponerle nombre y a entender su poder, la influencia social. Es una sensación que seguro que suena, ¿a que sí? Ese impulso de seguir al grupo, de adaptar nuestro comportamiento casi por instinto. Pues no, no es algo casual. Es una de las fuerzas más estudiadas en la psicología social. Y ojo que esta idea no es para nada nueva. Hace más de 2500 años el estratega Sun Tzu ya lo tenía clarísimo. La victoria de verdad no se consigue en el campo de batalla, sino moldeando la voluntad del otro. Vamos, que la influencia ha sido siempre el arma más poderosa. Así que, para entender bien cómo va esto, vamos a meternos en 4 áreas clave, desde la creación sutil de normas y la presión por encajar, hasta la obediencia a la autoridad y las tácticas de persuasión más directas. Venga, pues nuestra primera parada es el proceso más básico y a menudo invisible de todos, la normalización. La fuerza que crea lo que llamamos el sentido común de un grupo. A ver, pongámonos en situación. Estamos en un lugar o un momento completamente nuevo, ambiguo. ¿Qué hacemos casi por instinto? Buscar pistas en los demás. Experimentos clásicos de psicología, como los de Muzaffer Sherif, nos enseñaron que, cuando no sabemos qué hacer, creamos normas de grupo para sentirnos seguros. Al final, es pura supervivencia social. Un ejemplo que, es un poco extremo, pero muy potente es El Señor de las Moscas. Un grupo de niños completamente aislados de la sociedad crea desde cero su propia jerarquía, sus rituales, sus reglas. Es que cuando no hay un guión, el grupo se lo inventa sobre la marcha para poder sobrevivir. Vale, pero ¿qué pasa cuando esas normas ya están ahí, ya existen? Pues aquí es donde entramos en el segundo nivel, el conformismo. Y aquí la presión por encajar se vuelve mucho más explícita. El conformismo es como esa vocecilla interna que nos empuja a cambiar lo que pensamos para estar en sintonía con el grupo. Ya no se trata de crear reglas, sino de aceptar las que tiene la mayoría. Y a veces lo fuerte es que llegamos a ignorar lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Venga, vamos a hacer una prueba rápida. Está claro, ¿no? La línea de la izquierda es idéntica a la línea C. Una respuesta sencilla, objetiva. Pero, ¿qué pasaría si todo un grupo de personas a tu alrededor insistiera con una seguridad aplastante en que la respuesta correcta es la B? Pues bueno, esta era justo la clave del famoso experimento de Solomon Asch. Y lo más alucinante es que muchísimos participantes eligieron la respuesta incorrecta simplemente cediendo a la presión de un grupo que, a propósito, se estaba equivocando. La conclusión, la verdad, es que da un poco de miedo. El juicio social puede anular la evidencia de nuestros propios sentidos. Está claro que la presión de la gente que nos rodea es muy potente. Pero, ¿qué sucede cuando quien ejerce la presión no es alguien como nosotros, sino una figura de autoridad? Aquí es donde la influencia social enseña su cara más extrema. Vamos con el experimento de Stanley Milgram en Yale, que es sin duda uno de los más famosos y polémicos de la psicología. La idea era simple. Un investigador con bata blanca le ordenaba a un voluntario, el maestro, que diera descargas eléctricas a un alumno cada vez que fallaba una pregunta. Y aquí viene la clave de todo. El maestro estaba totalmente convencido de que el dolor que estaba causando era real. A ver, el panel de la máquina estaba hecho para que no hubiese ninguna duda, ¿eh? Los voltajes subían y subían, con etiquetas que iban desde descarga ligera hasta un amenazante peligro, descarga grave. Y mientras se oían los gritos, que eran simulados, claro, del alumno, el investigador, con una frialdad total, solo decía: «Por favor, continúe». Y aquí viene el dato que dejó a todo el mundo helado. Un increíble, y de verdad que es increíble, 65% de los participantes, gente normal y corriente, siguió las órdenes hasta el mismísimo final, hasta los 450 voltios. Demostraron que para muchos, la orden de una autoridad es capaz de silenciar la propia consciencia. Vale, hasta ahora hemos visto influencias que surgen de la situación. Pero ¿qué pasa cuando estos principios se usan de forma consciente, estratégica? Pues justo ahí entramos en el terreno de la persuasión y, claro, de la propaganda. A ver, la persuasión lo que busca es cambiarnos la forma de pensar, de forma activa. Cuando este esfuerzo se sistematiza y se dirige a las masas para moldear la opinión pública, se convierte en propaganda. Es, por así decirlo, la industrialización de la influencia social. Pero ojo, que no toda la propaganda es igual de obvia. La propaganda blanca, por ejemplo, va de cara como un comunicado oficial. La negra, en cambio, es engañosa, oculta su origen para que parezca que viene de un bando amigo. Y luego está la gris, que es ambigua, y a menudo se filtra como información secreta para que parezca más creíble y nos toque más la fibra. El ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, fue quien codificó estas técnicas en 11 principios. Fijaos en algunos que son potentísimos. Simplificarlo todo a un único enemigo, repetir una y otra vez unas pocas ideas clave,
apelar a las emociones más viscerales que ya tenemos y crear la ilusión de que todo el mundo está de acuerdo para que el que piense diferente se sienta solo. Son tácticas que dan miedo de lo eficaces que son. Entonces, frente a estas fuerzas tan potentes, ¿qué? ¿No podemos hacer nada? Pues no necesariamente. Entender cómo funcionan ya es el primer paso para construir nuestra propia defensa. La clave de todo está en entender el equilibrio. Hay factores que nos hacen más vulnerables, como la distancia con la víctima o tener a la autoridad muy cerca. Pero en el otro lado de la balanza tenemos herramientas como una educación que fomente la autonomía y el debate, y sobre todo un pensamiento crítico bien afilado. Esas cosas actúan como nuestro mejor escudo. Al final, el objetivo no es ser inmune, porque eso es casi imposible, sino ser consciente. Una vez que entendemos estos mecanismos, empezamos a verlos por todas partes. En esa reunión de trabajo donde nadie se atreve a llevarle la contraria al jefe, en cómo se viraliza un reto absurdo en redes sociales o en nuestra propia reacción casi automática ante un uniforme. Y con esto cerramos un poco el círculo. La pregunta final no es para mí, sino que queda en el aire para quien escuche. Ahora que se sabe que estas fuerzas invisibles tiran de nosotros, ¿qué se va a notar de forma diferente mañana? Ser consciente es sin duda el primer paso hacia la autonomía.